Pobre muchacha, se dijo mirando al pico del banco donde había estado sentada. Cuando vuelva en sí, llorará y su madre se enterará de todo. Primero, su madre le pegará, después la azotará cruelmente, como a un ser vil, y acto seguido, a lo mejor le echa a la calle. Y aunque no la eche, una Daría Francevna, una cualquiera, acabará por olfatear la presa, y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado al otro. Después el hospital. Así ocurre siempre a las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente. Y después otra vez al hospital. 2 o 3 años de esta vida y ya es un ser acabado. Sí, a los 18 o 19 años ya es una mujer agotada. ¿Cuántas he visto así? ¿Cuántas han llegado a esto? Sí, todas empiezan como esta. Pero, ¿qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año ha de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde. En el infierno, sin duda, para garantizar la tranquilidad de los demás. Un tanto por ciento. Qué expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas emplea la gente. Un tanto por ciento. No hay, pues, razón para inquietarse. Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaría. La preocupación sería mayor. ¿Y si Dunetska se viera englobada en ese tanto por ciento? Si no el año que corre el que viene. Pero, a todo esto, ¿dónde voy? Pensó de súbito. Qué raro. Yo he salido de casa para ir a alguna parte. Apenas he terminado de leer y he salido para... Ah, sí, ya me acuerdo. Iba a Vasilieski Ostrov, a casa de Rasumikine. Pero, ¿para qué? ¿A santo de qué se me ha ocurrido ir a ver a Rasumikine? ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ni él mismo comprendía sus actos. Rasumikine era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikov, cuando estudiaba, vivía aparte de los demás alumnos, aislado, sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No tomaba parte en las reuniones, en las polémicas, ni en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con un ahínco, con un ardor, que le había traído la admiración de todos, pero ninguno de ellos le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo, y vivía encerrado en sí mismo como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros juzgaban que los consideraba como niños a los que superaba en cultura y conocimientos, y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con Rasumikine. Por lo menos se mostraba con él algo más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con Rasumikine de otro modo. Era un muchacho muy alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no excluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenuo. Tenía una cara expresiva. Era muy alto, delgado, de cabello negro e iba siempre mal afeitado.
Hacía sus calaveradas cuando se presentaba la ocasión y se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas, había derribado de un solo puñetazo a un gendarme que medía como mínimo 1,90 de estatura. Del mismo modo que podía beber sin tasa, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Algunas veces cometía locuras totalmente imperdonables y en cambio otras mostraba una prudencia ejemplar. Rasumikini tenía otra característica notable. Ninguna contrariedad le turbaba, ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hombre más atroz o los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio u otro de ganarse la vida. Conocía infinidad de lugares donde procurarse dinero, trabajando naturalmente. Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego, y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecuniaria. Hacía 4 meses que Raskolnikov no había ido a casa de Rasumikine, y Rasumikine ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hace unos 2 meses, se habían encontrado en la calle, pero Raskolnikov se había desviado e incluso había pasado a la otra acera. Rasumikine, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle, a fin de no avergonzarle. Capítulo 5. No hace mucho, pensó. Me propuse en efecto ir a pedir a Rasumikine que me proporcionara trabajo, lecciones, a otra cosa cualquiera. Pero ahora, ¿qué puede hacer él por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que se reparta conmigo sus últimos kopecks, si tiene alguno, de modo que yo no pueda comprarme unas botas y adecentar mi traje, pues no voy a presentarme así a dar las lecciones. Pero, ¿qué haré después con unos cuantos kopecks? ¿Es esto acaso lo que necesito ahora? Es sencillamente ridículo que vaya a casa de Rasumikine. La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Rasumikine le atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba afanosamente un sentido siniestro a aquel acto aparentemente tan anodino. ¿Se puede admitir que me haya figurado que podría arreglarlo todo con la exclusiva ayuda de Rasumikine? ¿Que en él podía hallar la solución de todos mis graves problemas? Se preguntó sorprendido. Reflexionaba y se frotaba la frente. Y he aquí que de pronto, cosa inexplicable, después de estar torturándose la mente durante un largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro. Iré a casa de Rasumikine, se dijo entonces con toda calma, como el que ha tomado una resolución irrevocable. Iré a casa de Rasumikine. Cierto, pero no ahora. Iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado y todo haya cambiado para mí. Repentinamente Raskolnikov volvió en sí. Después del hecho, se dijo con un sobresalto. ¿Pero este hecho se llevará a cabo? ¿Se realizará verdaderamente?
Se levantó del banco y echó a andar con un paso rápido. Casi corría con la intención de volver a su casa, pero al pensar en su habitación experimentó una impresión desagradable. Era en su habitación, en aquel miserable tabuco donde había madurado la cosa, hacía ya algo más de un mes. Raskolnikov dio media vuelta y continuó su marcha a la aventura. Un febril temblor nervioso se había apoderado de él. Se estremecía y tenía frío a pesar de que el calor era insoportable. Cediendo a una especie de necesidad interior y casi inconsciente, hizo un gran esfuerzo para fijar su atención en las diversas cosas que veía, con objeto de librarse de sus pensamientos. Pero el empeño fue vano. A cada momento volvía a caer en su delirio. Estaba absorto unos instantes, se estremecía, levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacía apenas unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así atravesó toda la isla Vasilieski, llegó ante el pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores. En el primer momento, el verdor y la frescura del paisaje alegraron sus cansados ojos, habituados al polvo de las calles, a la blancura de la cal, a los enormes y aplastantes edificios. Aquí la atmósfera no era irrespirable ni pestilente. No se veía ni una sola taberna. Pero pronto estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él, y otra vez cayó en un malestar enfermizo. A veces se detenía ante alguno de aquellos chalés graciosamente incrustados en la verde vegetación. Miraba por la verja y veía a lo lejos, en los balcones y terrazas, mujeres elegantemente compuestas y con niños que correteaban por el jardín. Lo que más le interesaba, lo que atraía especialmente su mirada, eran las flores. De vez en cuando veía pasar elegantes jinetes, amazonas y magníficos carruajes. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubieran desaparecido. De pronto se detuvo y contó su dinero. Le quedaban 30 kopecks. 20 a la gente de policía, 3 a Anastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladov de 47 a 50. Sin duda había hecho estos cálculos por algún motivo, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que, al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernucho, más bien, notó que estaba hambriento. Entró en el figón, se bebió una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado el vodka, y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero al llegar a la isla Petrovsky hubo de detenerse. Estaba completamente agotado. Salió pues del camino, se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto.